2:11. Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Monumental. Iniciamos Matices hoy en medio de una jornada que sin duda el foco de atención principal se ha centrado en la Asamblea Legislativa. Todavía siguen las negociaciones. Hace algunos momentos se venció el plazo que le dio el Partido Acción Ciudadana hasta el momento a su candidato oficialista, Otón Solís, para que obtuviera los 29 votos de la elección que se daría mañana el directorio legislativo. En unos momentos estaremos haciendo un pase directo hasta la Asamblea Legislativa con la periodista Febe Cruz, quien nos va a traer los pormenores de todas estas negociaciones que sin duda son típicas un 30 de mayo en el primer poder de la República. Pero antes, como es costumbre todos los jueves y sabemos que ustedes lo esperan también, vamos directamente con la sección Vivir Bien. Ya está con nosotros don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, porque sabemos que va a atender muchas de las consultas que usted tiene vía telefónica. Así que vamos a escuchar la cortina de Vivir Bien. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Ahora sí, formalmente la bienvenida, don Marco Vargas, gerente comercial de Vivir Bien. Muchas gracias por venir nuevamente hoy a esclarecer todas esas consultas que sabemos todos los días nos saturan la línea telefónica y también las redes sociales. Marco, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan y como siempre un gusto venir aquí a tratar de ayudar en lo que requiera la gente que nos llama o nos escribe. Perfecto, y de una vez los invitamos a que marquen el 905-222-0000. Sabemos que la semana anterior por lo menos quedaron muchas llamadas pendientes en nuestra central telefónica. Don Marco Vargas viene todos los jueves a Matices a esclarecer todas las consultas que usted tiene sobre temas de pensiones. Recordémosle que también esta iniciativa de responsabilidad social la llevamos también los miércoles a la segunda emisión de Noticias Monumental. Hay muchas consultas pendientes, don Marco. Bueno, yo también tenía una pendiente para hoy. Me llama mucho la atención el régimen voluntario, que sin duda nos va a generar un soporte muy importante a futuro. Pero ¿cuáles son los principales requisitos? Bueno, básicamente los principales requisitos es primero contemplar cuánto es la pensión que la persona quiere recibir. Y con base en eso, haciendo un estimado de cuánto va a recibir por el régimen del IBM y segundo por el régimen de obligatorio de pensiones, se calcula la cuota de ingreso y de ahorro, perdón. Y a partir de ahí pues se firma un contrato, se adjunta la copia de la cédula, se adjunta información que verifique el lugar de residencia, información que tiene que ver con el origen de los fondos y punto. Es muy simple, ¿verdad? Se puede acercar en el caso de Benevital tenemos disponibles de sucursales en todo el país y también nos pueden llamar al 2212-0900 y también cualquier operadora de pensiones, excepto una de ellas, ofrece el producto de pensión voluntaria también. Perfecto, Marco, sin duda es una propuesta muy amigable con la gente que principalmente no labora en este momento y que quiere crear un fondo a futuro. Claro. Perfecto, bueno, vamos a darle la bienvenida vía telefónica a don Sergio González, que nos habla desde Cartago. Probablemente es muy cerquita de donde yo vivo, don Sergio. Muy buenas tardes. Buenas. Adelante con su consulta. Sí, bueno, yo vivo en Toce. Ay, en serio, somos vecinos. ¿Ah, sí? Sí, yo soy de Tablón. Ah, ¿de verdad? Sí, señor. Mira, qué bueno. Bueno, su consulta, bienvenido. Sí, bueno, de hecho que felicitarlos por el programa. Gracias. Yo ya he participado en varias ocasiones. Y la pregunta siempre es relacionada. Lo que pasa es que siempre me queda ahí con unas ciertas duditas. Ajá. Yo empecé a cotizar como a los 18 años. Actualmente tengo 45 años. Hace como un año soy independiente. Ahorita estoy pagando un seguro por aparte. Tengo un total de 319 cuotas mensuales. Y yo quiero seguir con el fondo con eso del CFL, ¿verdad? Y entonces la otra vez yo consultaba si yo podía seguir con ese digámosle, ahorro, digámosle. Y quisiera saber cuánto es el mínimo y cuánto más o menos yo podría, o sea, si me pueden tener una proyección de más o menos con cuánto, a qué edad más o menos me puedo pensionar y más o menos cuánto sería la pensión que yo obtendría. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Sergio. Invitarlo a que se quede en línea por aquello de que don Marco necesite hacerle alguna repregunta, don Marco. Sí, bueno, buenas tardes, don Sergio. En el caso suyo, la proyección que lleva de pensión, bueno, la proyección que tiene de las cuotas, que tiene 319, más las cotizaciones que está haciendo por la parte del seguro voluntario, que me imagino que es también en el IBM, le daría para pensionarse a los 62 años. Entonces sí estaría, digamos, en el rango mínimo de pensión. El FCL o el Fondo de Capitalización Laboral en realidad es un ahorro que el que lo aporta es el patrono, es como parte de la cesantía. Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, si ya él en su momento hizo un retiro del Fondo de Capitalización Laboral, ya es una cuenta que está cerrada y que no pueden existir aportes porque tendrían que venir de un patrono, ¿verdad? Porque es parte de la cesantía. Lo que sí puede constituir es un fondo de ahorro, de pensión voluntaria, como el que comentábamos al principio, que le pueda complementar la pensión de la caja. Perfecto, y recibimos otra llamada, don Luis Castillo desde Guapiles. Don Luis, muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas, es una consulta nada más, es un caso de mi hermana. Mi hermana se había casado con un muchacho, pero el muchacho tuvo un accidente y se murió. Pero ella nunca reclamó nada hasta después de 5 años y el juzgado, resolucionó una plata hacia ella y ella fue y la retiró, pero yo le dije a ella que por qué no preguntaba por el ROP, que tal vez está ahí, y se averiguó y sí está. Entonces el banco le pidió un beneficiario de la caja, pues lo hizo, pero la caja dijo que no habían beneficiarios. Entonces, en ese caso, hombre, ¿cómo hace ella para retirarse el ROP? ¿Necesitaría el papel que le dio juzgado para ir a reclamarlo al banco? ¿O cómo procede? ¿O esa plata se pierde? Perfecto, don Luis, lo invitamos a que se quede en línea por aquello de que don Marco tenga que hacerle alguna consulta adicional. Una pregunta muy recurrente, el tema de los beneficiarios en estos asuntos de pensiones, don Marco. Bueno, aquí lo importante es que ya hay un dictamen de un juzgado que determinó que en este caso la hermana de don Luis es beneficiaria, ¿verdad? Claro. Efectivamente, aquí lo primero, bueno, si ya se tiene constatado que tiene el régimen obligatorio y que lo tiene abierto, tendría que, digamos, tiene que haber una nueva resolución del juzgado en esos términos, que yo creo que no va a durar mucho porque ya existió una anterior, ¿verdad? Lo que pasa es que esas resoluciones tienen una vigencia. Entonces ahí lo que tendría que hacer es, primero, apersonarse al juzgado que le dio esa solicitud para determinar si esa resolución aún continúa vigente. Caso contrario, habría que solicitar una nueva resolución y una vez hecha con ese mismo documento va y se presenta a la operadora donde se encuentra el régimen obligatorio de pensiones para solicitarse ese retiro. Perfecto, muchas gracias, don Luis. También le damos la bienvenida a don Juan Luis Castro desde Monteverde. Don Juan Luis, muchas gracias por esperarnos en línea. Adelante, ¿cuál es su consulta? Bueno, parece que hemos perdido la llamada. ¿Lo tenemos ahí? Ok, le recordamos la línea telefónica 905-222-0000. Es la central directa para que usted haga todas esas consultas que sabemos tiene sobre el tema de pensiones. Sin duda un tema que nos compete a todos. Todos en algún momento vamos a necesitar tener algún respaldo importante al momento del retiro. Y ahora que don Luis nos introduce este tema de los beneficiarios, don Marco, es sumamente importante, ¿verdad? Es una de las consultas más recurrentes que hace la población, principalmente mucha gente no sabe, una vez ha muerto el encargado o la persona que tiene directamente la pensión, ¿qué hacer para hacer el trámite a la pensión que sigue a los beneficiarios? Sí, bueno, aquí hay que recordar que es la Caja Costarricense o el régimen básico es el que determina quiénes son los beneficiarios. No, los beneficiarios no los define uno libremente, sino que ya vienen definidos vía reglamento. No se define. No, en el caso de que alguno de esos beneficiarios no se encuentren con vida o no califiquen, entonces ahí es donde aplica lo que nos decía el señor anterior, ¿verdad? Que un juzgado
determina a quién le corresponde, en virtud de otros elementos, ¿verdad? Pero para que ese juzgado lo determine, se tiene que constatar que con vida no existen ninguno de los beneficiarios que ya vienen reglamentados, que primeramente es el cónyuge o la cónyuge o el compañero sentimental con el que viva, en el tanto exista dependencia económica, están los hijos menores de 25 años, en el tanto dependan también económicamente, y si son menores de edad, pues también ahí están. Y en el caso de que no existiera ni cónyuge o compañera o hijos, ya entran otros elementos como el padre, la madre o los hermanos. Sí, eso es algo muy importante que debe tener claro todas las personas. Retomamos la llamada con don Juan Luis Castro desde Monteverde. Don Juan Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy amable. La pregunta es la siguiente. Yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a partir del 72, acumulé 266 cuotas. Yo no sabía que existía la pensión proporcional. Yo nunca retiré nada de eso. La primera pregunta es si yo tengo derecho a que la caja, porque la operadora de la caja, yo hasta ahora me di cuenta. La otra preguntita, sí, en síntesis, es que sí está muy bonito la cuestión ahí en la radio, pero se queda uno con muchas dudas. La pregunta es la siguiente: si el maestro me puede indicar de qué manera puedo instruirme directamente, si hay un reglamento, un folleto donde yo pueda estudiar más esta cuestión de pensiones. Muchas gracias y muy amables. Muchas gracias, don Juan Luis. Don Marco. Bueno, hay un tema, bueno, claro que sí, o sea, yo creo que todos debemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tratar de ¿cómo se llama? De instruirnos. En el caso que él nos menciona, dice el reglamento del IBM, aquellos trabajadores que habiendo alcanzado la edad de 65 años, con 180 cuotas o más, pero sin haber completado las 300, que es lo que menciona don Luis de Monteverde, entonces tiene derecho a una pensión proporcional. Como él tiene las 261, 262, entran en esta categoría, ¿verdad? Entonces sí le da el derecho a la pensión proporcional, y es simplemente acercarse a las instalaciones de la caja si es que ya tiene los 65 años, ¿verdad? Porque ese tema sí se da. Y en internet, en el portal de la Caja Costarricense del Seguro Social, existe una cejita que se llama reglamentos. Ahí se encuentra el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte, donde vienen todos los artículos que tienen que ver con este tema. Perfecto. Y nuevamente vamos a recibir una nueva llamada al 905-222-0000 desde Heredia, doña Janet. Doña Janet, bienvenida, muchas gracias. ¿Cuál es consulta? Muchas gracias. Bueno, la consulta mía es la siguiente. Bueno, tengo 3 años de estar buscando trabajo, me quedé desempleada. Soy profesional, pero me está preocupando mucho el asunto, ya de pensionarme. Tengo 51 años, tengo más de 300 cuotas, como 350 por ahí. La preocupación mía es esto, o sea, tengo que esperarme, si no consigo trabajo, o sea, ¿a qué edad más o menos es mi pensión entonces? Sí, ok, vamos a ver. La edad mínima... No consigo trabajo, me asusta, y cuando ya podré hacerme, digamos, efectivo, pues pensionarme. ¿Desde hace cuánto no trabaja, doña Janet? Tengo 3 años de buscar trabajo, soy de administración y economista, con maestría y todo, pero vieras que está muy complicado la situación de los profesionales ya con cierta edad. Sí, entiendo completamente, Marco. ¿Y cuántas cotizaciones tiene doña Janet ahorita? Sí, la última vez que hice consulta eran como 350 o 330 por ahí. Es que yo trabajo desde los 18 años, entonces tengo bastantes, creo, ¿verdad? No sé. Ok, vean, en el caso suyo, la edad a la que usted se puede pensionar sería a los 60 años. 60, partiendo de que no encuentra trabajo, digamos más, ¿verdad? Porque hay una parte en el artículo 5 del reglamento de invalidez, vejez y muerte, dice que aquel asegurado que haya aportado 300 cotizaciones mensuales podrá acceder a un retiro anticipado respecto al correspondiente a partir de los 60 años en el caso de la mujer, ¿verdad? Pero va a tener un factor de reducción. A ver, me explico. Si usted tuviera 450 cuotas
y llega a los 60 años, usted retiraría el monto de pensión total que le corresponde en ese momento. Okay. Pero como el escenario que me está planteando es que no va, digamos que existe la posibilidad de que no trabaje de aquí a los 60 años, entonces no va a llegar a las 450 cuotas, se quedaría en las 300 y tanto que usted tiene. De igual manera podría recibir una pensión, solo que con un porcentaje de reducción respecto a la que le correspondería de manera total. Ok, no se sabe cuánto es la reducción que usted muestra. Ahí hay un factor, ¿verdad? Pero eso va a depender del número de cotizaciones que le falten para llegar a, ¿cómo se llama?, a las 450. Y uno podría, digamos, sumar las cuotas que faltan pagándolo como independiente. Bueno, digo yo, no sé. Sí, ¿cómo se llama? Sí puede usted acogerse a una, digamos, como trabajador independiente y continuar haciendo las aportaciones como trabajador independiente, o la parte de lo que llaman afiliación voluntaria. Sí. Ok, perfecto. No, muy agradecida. Hasta luego. Gracias, doña Janet. Y recibimos la última llamada, son las 2:28 de la tarde, desde Desamparados, don Víctor Delgado. Muy buenas tardes, don Víctor. Sí, buenas tardes y gracias por atenderme. Mire, prácticamente son dos cositas que me inquietan y quisiera saber cuál es la solución. Tengo 54 años, yo tuve un accidente hace como unos 12 años automovilístico, por la cual me fracturé una pierna y por esa razón pues yo me apersono a lugares a buscar trabajo y no me dan porque una pierna me quedó así como media pieza, ¿verdad? Entonces, yo no cotizo. ¿Qué debo hacer yo para gestionar algún tipo de pensión para un futuro, no sé, 60 y algo de años? Y la otra es, mi mamá tenía una pensión por invalidez y hace aproximadamente un año ella falleció. Esa pensión ya queda sin como le dijera, hasta ahí llegó o algo puede hacerse sobre esa pensión que ella devengaba. Esas serían las dos consultas. Muchísimas gracias. Perfecto, Marco. Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Y sí. Con respecto a la primera, ahí igual, o sea, habría que, lo que no nos quedó claro era si cuántas cotizaciones acumuló mientras trabajó. ¿Se encuentra ahí en línea? En línea todavía. Ajá, ¿cuántas cotizaciones acumuló? No muchas, yo si acaso tengo tal vez unas 10 cotizaciones porque de todos los lugares en donde yo trabajé, yo averigüé aquí en la Sabana, no me acuerdo el nombre de ese lugar, en donde no aparecían esas cuotas. Yo trabajé con el Ministerio de Seguridad Pública y trabajé en seguridad privada y bueno, pero no, si acaso me aparecen como tal vez unas 10 cuotas, si acaso. Ok, entonces... Posterior a eso, estoy asegurado por el Estado. Bueno, entonces, con ese panorama, la primera opción que tendría es, si usted apersonarse a la Caja Costarricense, el Seguro Social, y pedir que determinen si usted puede acogerse, o cuáles son los requisitos para acogerse a una pensión por el régimen no contributivo. ¿Okay? Una vez que llegue entonces ellos le van a dar todos los requisitos y documentos que tendría que presentar y probar para que en un futuro usted pueda acogerse a una pensión por ese régimen. Pero usted me hablaba de su madre, que ella recibía una pensión, ¿verdad? El artículo 12 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, en su inciso D, establece, digamos, que es posible que esa pensión pueda ser traspasada, digamos, o seguirla recibiendo como beneficiario si el cónyuge no está con vida y si no existen otras personas que ya están calificadas, puede ser traspasada a los hijos mayores de 55 años que estén solteros, que constaten que vivían con el fallecido y que no gocen de una pensión alimentaria o no sean asalariados.
Ya. Clarísimo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Marco, sabemos que en este momento se mantienen muchas llamadas en 905-222-2929, de 905-222-0000, mejor dicho. Pero hemos finalizado así la sección de Vivir Bien. Igual recordarles que los miércoles en la segunda emisión de Noticias Monumental también le traemos esta sección, y de hoy en 8 días también va a estar don Marco o don Hermes, ya sea atendiendo todas sus consultas en temas de pensiones. Muchas gracias, don Marco. No, muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Luego va a venir la periodista Febe Cruz haciéndonos un recuento de todo lo que ha pasado en este momento en la Asamblea Legislativa con las negociaciones de cara a la elección del directorio, que en menos de 24 horas se va a estar desarrollando en la Asamblea Legislativa. De antemano invitarlos a la cobertura de Noticias Monumental a partir de las 9 de la mañana, y también ya están con nosotros don Alex Cibaja y don Belisario Solano, analistas legislativos, para hacer un balance de todo lo que ha sido este primer año legislativo de la administración Solís Rivera. Ya volvemos. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 2:36 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Recordarles que estamos en este momento recibiendo todos los comentarios en tiempo real a través de Twitter. Tenemos la cuenta @monumentalcr, y también en Facebook Noticias Monumental, y sin duda, como le decía desde el principio y lo hemos venido informando en las últimas emisiones de Noticias Monumental, en este momento el principal foco de atención de las noticias a nivel nacional está en la Asamblea Legislativa. De hecho, vamos a hacer en este momento un enlace directo con la periodista Febe Cruz, que nos va a hacer un recuento de toda esa jornada de negociaciones tan intensas, Febe, que usted ha vivido desde la mañana ahí en el primer poder de la República. Febe, buenas tardes. ¿Qué tal, Isel? Muy buenas tardes para usted, para todos los que sintonizan Monumental, la radio de Costa Rica. A esta hora, así como usted lo dice, hoy ha sido un día bastante intenso aquí en la Asamblea Legislativa, como era de esperarse el día previo al 1 de mayo, la elección del directorio legislativo. Y es que precisamente durante esta mañana y tarde se ha brindado dos ejes, dos frentes, por lo menos aquí en la Asamblea Legislativa. El primero de ellos es la intención que tiene Don Solís de ser el candidato oficial del Partido Acción Ciudadana para presidir el Congreso. Él ha tenido que ir a tocar las puertas de todas las fracciones, reunirse con ellos, darle su agenda para ver si ellos le dan los votos, y será en horas de la tarde, en este momento, una reunión que mantiene la jefatura del PAC, en la jefatura del PAC más bien los diputados, para ver si se convierte en el candidato oficial o si se le da la posibilidad, ya sea a doña Marcela Guerrero o a don Henry Mora, de representar al PAC mañana en la papeleta oficial de cara a este 1 de mayo. Ese ha sido el primer frente. El segundo ha sido qué pasa con la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional en su intención de hacer una alianza para conformar un directorio multipartidista. Temprano, don Otón Solís se reunió con los evangélicos, ahí les expuso su agenda. Ellos dijeron que les parece una agenda interesante, sin embargo no garantizaron sus votos. Luego fue a la fracción del Frente Amplio a tocar la puerta, también se reunió con ellos. Sin embargo, cuando ellos salen de esta reunión, sí se denota que el Frente Amplio no lo está calificando a don Otón Solís como el candidato oficial. Entonces ellos dicen que al no verlo de esta manera, al no tener la comunicación oficial del PAC que lo da como el candidato, ellos no garantizaron su apoyo a esta intención de don Otón Solís. Luego don Otón Solís también visitó la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana e hizo la propuesta de su agenda. Esta sí fue respondida inmediatamente. La Unidad Social Cristiana le dice, bueno, recibimos su agenda, nos parece interesante, pero vamos a darle una contraagenda a usted, y si usted es capaz de cumplir con esta agenda, nosotros vamos a poner los 8 votos para que usted sea el presidente del Congreso. Y es que una carta que envía la fracción de la Unidad Social Cristiana, firmada por don Rafael Ortiz, el jefe de fracción, y doña Rosibel Ramos, ellos le dicen que conforme a su propuesta, la fracción del PUS le acepta apoyar la candidatura, eso sí, cuando los 13 diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana
y el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, por escrito y antes de las 3 de la tarde de este día, acepten estas condiciones. Vamos a enumerar cuáles son las condiciones que pone la Unidad Social Cristiana, que nosotros lo reflejábamos en nuestra nota, que ya está en nuestra página web. Prácticamente le cierran las puertas a la candidatura de don Otón Solís, dado la circunstancia de que son condiciones completamente que están ajenas a la mano del diputado oficialista. La primera de ellas es no promover ni convocar proyectos de ley para crear nuevos impuestos o aumentar los existentes durante la legislatura 2015-2016. Ahí se convierte en la primera, el primer candado, podríamos decirle, a esta puerta que podría abrirse para don Otón, dado que el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, más bien ha pedido en las últimas semanas adelantar esta discusión para que este plan fiscal presentado por el gobierno, que incluye el IVA y la renta global, quede aprobado antes de este año, antes de que finalice el 2015. Entonces ahí es la primera contradicción en la contrapropuesta que hace el PUSC a don Otón Solís, dado que este compromiso debería ir firmado por el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, y evidentemente no va a ser así. La segunda, que en el presupuesto 2016 se disminuya el gasto corriente para que no aumente más que la inflación. La tercera condición es no convocar en sesiones extraordinarias proyectos de ley que atenten contra la vida humana desde la concepción y que promuevan matrimonios de personas del mismo sexo. Vuelve a ser el aborto y los matrimonios del mismo sexo tema para negociarse en una agenda del 1 de mayo. Y la cuarta condición es apoyar la Agenda Nacional para el Progreso Sostenible presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que estas son las 4 condiciones que, si uno las analiza a gran escala y sin tener que ser analista político, y usted coincidirá conmigo, son imposibles para don Otón Solís, lo que evidentemente la unidad le cierra las puertas a don Otón Solís, que tiene que contestar a las 3 de la tarde. Nosotros nos topábamos en pasillos a don Otón Solís y le preguntábamos: don Otón, ¿qué le parece esta agenda, esta propuesta, estas condiciones que le ha mandado la Unidad Social Cristiana? Y él decía, bueno, son prácticamente imposibles de cumplir, y evidentemente a las 3 de la tarde la Unidad Social Cristiana recibirá un no por respuesta. Esto evidentemente abre el portillo para que continúe esta alianza que pretende hacer la Unidad Social Cristiana con Liberación Nacional. Ellos dijeron en conferencia de prensa a eso de la 1 de la tarde que no cierran las puertas y no le dan un no rotundo a Liberación Nacional. Eso sí, van a esperar la respuesta del PAC, que evidentemente será negativa. De hecho, en la carta que envía la unidad a la fracción del PAC y específicamente a don Otón Solís, ellos dicen que de no aceptarse por parte de la fracción oficialista y de don Luis Guillermo Solís estas 4 condiciones, ellos le proponen que se apoye a la Unidad Social Cristiana si envía un candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa. También les piden aceptar un puesto en el directorio legislativo junto a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y además les piden también apoyar la Agenda Nacional para el Progreso Sostenible. Esa es la carta que envía la Unidad Social Cristiana, que tiene que contestar el PAC a las 3 de la tarde. En este momento, Isel, el PAC se mantiene reunido en la jefatura de fracción. Sin embargo, casi siempre que se han dado estas reuniones, los medios de comunicación tenemos acceso, por lo menos, a recepción y donde están los personeros de prensa de la fracción. Sin embargo, en este momento se mantiene a puerta cerrada la jefatura de fracción del PAC. Ellos están, por supuesto, que buscando cómo contestar las exigencias del PUSC, que evidentemente serán negativas. Se sale de las manos de ellos estas condiciones porque también afectan la política fiscal que quiere tener el gobierno en los próximos meses. Así que prácticamente el PAC tiene que analizar que han perdido a su aliado, la Unidad Social Cristiana, que tenían el año pasado por lo menos, y que de esa manera colocaron a don Henry Mora más bien en la presidencia del Congreso. Posterior a eso, se va a determinar si don Otón Solís, con el sondeo que hizo y las reuniones que mantuvo con las diferentes fracciones, tiene el apoyo necesario. Más de 20 votos, decía don Otón Solís, que necesita para que se convierta en el candidato oficial. Si no es así, pues en horas de la tarde el PAC estaría votando entre doña Marcela Guerrero y don Henry Mora para definir cuál será el nombre que presenten en la papeleta de mañana 1 de mayo. Así siguen las negociaciones. Evidentemente el PUSC está esperando la respuesta del PAC, que va a ser negativa. Ellos no pueden cumplir con estas condiciones y el PUSC ya tendría el camino libre para empezar a negociar no solamente con Liberación Nacional, sino también con el Movimiento Libertario y con los partidos evangélicos, que también tienen sus propuestas y su exigencia. Esto es prácticamente el panorama que se está viviendo aquí en la Asamblea Legislativa. El PUSC a la espera de la respuesta del PAC para luego ver si ya se puede hacer efectiva esa alianza con el Partido de Liberación Nacional. Evidentemente será complicado para el PAC responder a estos condicionamientos que hace la Unidad Social Cristiana, dado, como decíamos anteriormente, que el gobierno tiene en su agenda el tema de la política fiscal para este año. Decía el presidente que antes de 2015 él quería ver
aprobado su plan fiscal. Evidentemente eso será la primera piedra de tropiezo y se cierra la puerta para que el PUSC pueda entregar esos 8 votos al PAC. Y bueno, solamente quedaría que don Otón Solís haga el recuento. Él decía, la mayoría de diputados que consulté, la mayoría de diputados con quien mantuve encuentros, pues han avalado la agenda. Eso sí, tienen que avalar ahora la figura de él para ver si sigue siendo el candidato oficial del PAC o si ellos deciden ir por Cera Guerrero o por don Henry Mora. Y no sé si hay una consulta allá en cabina. Bueno, Fede, sin duda un panorama demasiado incierto, porque viendo la carta que envió la fracción del Partido Unidad Social Cristiana es completamente contrario a lo que la semana anterior pidió el Frente Amplio al gobierno. Y recordemos que aunque también se está tambaleando el apoyo del Frente Amplio, tiene más votos el Frente Amplio que el Partido Unidad Social Cristiana. Exactamente, pero el Frente Amplio parece, por lo que uno puede ver, que es la figura de don Otón la que no estaría apoyando, porque ayer ellos en conferencia de prensa dicen, claro, vamos a proponer un directorio que lo presida el candidato del PAC. Sin embargo, desconocen a don Otón Solís como el candidato oficial. Ellos dicen que hasta que no se tome la decisión final en el PAC, prácticamente, Isel, y hay que decirlo de una forma clara, esta carta que envía la Unidad Social Cristiana es un no para don Otón Solís, pero políticamente correcto, digámoslo así, dándole una oportunidad, aplazando un poco más la discusión para que a las 3 de la tarde reciban un no y ellos ya puedan ir por la libre a negociar con Liberación Nacional y con las demás fracciones. Pero evidentemente, usted lo dice, sí es muy contrario a lo que quiere el gobierno en este próximo año de legislatura. Evidentemente es un no disimulado que ha planteado la Unidad Social Cristiana, quien también, es importante nada más destacar, ellos nombraron a su jefe y subjefe de fracción durante horas de la mañana. El jefe de fracción es don Johnny Leiva y el subjefe es don Jorge Rodríguez, y ocupará la segunda secretaría de la Asamblea Legislativa hasta el día de mañana. Pero bueno, prácticamente el PUSC le cierra la puerta a don Otón Solís y solo queda pues enumerar y contar el resto de apoyos de las reuniones que ha tenido el diputado del PAC durante esta mañana y tarde, a ver si se convierte en el candidato oficialista o se extenderá la negociación y la votación para horas de la noche en la fracción del PAC para buscar un nuevo candidato que va a liderar la papeleta el día de mañana. Pero bueno, así de complicado está el panorama acá en la Asamblea Legislativa. Perfecto, Fede. Por supuesto, Fede Cruz va a estar ahí siguiendo paso a paso todas estas negociaciones desde la Asamblea Legislativa, en redes sociales y en la página www.monumental.co.cr. Sin duda les estaremos dando todas estas actualizaciones a menos de 24 horas, esperemos, ¿verdad?, de que la Asamblea Legislativa escoja el directorio legislativo para el segundo año de la administración Solís Rivera. Muchas gracias a Fede Cruz. Don Belisario y don Alex Ibaja, ahora sí oficialmente la bienvenida. Muchas gracias a los dos, analistas legislativos de Noticias Monumental, que por cierto van a estar mañana acompañándonos desde las 9 de la mañana en la cobertura principal que vamos a estar dando aquí a través de 93.5 FM y también en Canal 2, por supuesto. En principio hemos planteado hacer un balance sobre lo que ha sido esta primera administración, o este primer año, mejor dicho, en la Asamblea Legislativa. Por cierto, dicho sea de paso, la Asamblea Legislativa más fragmentada de la historia, hay 9 agrupaciones políticas ahí, no es nada fácil lo que se vive ahí con respecto a negociaciones, don Belisario, pero no podemos dejar de lado analizar lo que ha pasado en las últimas horas. Salta la candidatura oficial de don Otón Solís, le dieron tiempo hasta las 2 de la tarde, de hecho ya se le venció el plazo. Envía a la Unidad Social Cristiana una carta donde prácticamente le resta el apoyo. El Frente Amplio dice o no estar seguro si se le da o no el apoyo a don Otón Solís. ¿Cómo analiza usted todo lo que se ha dado en las últimas horas? Bien, gracias. Un saludo, Isel y don Alex. Un placer volver a compartir con usted y con nuestros queridos oyentes sobre este tema. Yo creo que las negociaciones todavía no han empezado. La verdad es que esto comenzará a las 8, 9 de la noche. Las verdaderas negociaciones. Ahorita son chasquillos que se dan por ahí de cara a ir tensando o a ir fusilando aspirantes y descartando. Yo creo que la verdadera negociación no ha salido. Yo creo que todavía la verdadera aspirante a la presidencia del Congreso ni siquiera ha aceptado. La primera aspirante. Exacto. Yo no creo que todavía ni siquiera ha dicho públicamente estas son mis aspiraciones, ¿verdad? Y eso lo veremos a partir de las 8, 9 de la noche en que empiece de verdad las conversaciones. Don Alex. Sí, en efecto, estas últimas horas que el foco de atención ha estado
en las visitas y en las manifestaciones que hace don Otón Solís en este plazo que le han dado para que agrupe o aglutine apoyo, decae ahora a partir de las 2 de la tarde y se abren otras posibilidades. Y que, bueno, claramente el partido, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana las pone por escrito. De no aceptarse las condiciones que pareciera que es imposible que sean aceptadas, la unidad plantea que podría ocupar o que le interesa ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y bueno, eso abre otro frente, un frente distinto, que sobre el cual se ha especulado, pero que hasta ahora lo vemos en blanco y negro. Además, la unidad, el partido y la fracción de la Unidad Social Cristiana dan señales claras de cuál va a ser su perfil del segundo año al colocar al señor diputado Johnny Leiva, quien ha sido un diputado que se ha caracterizado por su papel en la Comisión de Asuntos Hacendarios, especialmente en el trámite del presupuesto ordinario de la República para el ejercicio fiscal del año 2015. Y bueno, eso nos va dando algunas señales de por dónde va a estar la gestión de la Unidad Social Cristiana, que la vemos crítica en cuanto a los aumentos de tributos. Muy, muy crítica. Y es una gran señal que empieza a darse antes de iniciar el segundo año legislativo. ¿Por qué lo digo? Porque lo veo como una respuesta al llamado del señor presidente que le hizo a todos sus colaboradores de pregonar las bondades de los proyectos fiscales que el Poder Ejecutivo está por enviar a la Asamblea Legislativa. Y la respuesta, así, primera respuesta que no conocíamos clara de la Unidad Social Cristiana es: no va a apoyar aumento de tributos, por lo menos en el segundo año de la gestión de don Luis Guillermo Solís, y eso va a replantear totalmente todo lo relativo a la reforma fiscal. Y bueno, aquí vamos a ver si ocurre lo que ocurrió hace 4 años. Hace 4 años, el 1 de mayo hubo un directorio de oposición. En el segundo año de la administración de doña Laura. Exactamente hace 4 años. Exactamente, en el segundo año de la señora presidenta Laura Chinchilla, es que don Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana, se convierte en presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, y ahora esa carta del Partido Unidad Social Cristiana vuelve a despertar esa posibilidad. Bueno, y como bien dice don Belisario, que siempre nos grafica muy bien qué es lo que va a ocurrir en la Asamblea Legislativa, va a ser una noche larga y tensa. A ver, uno, ya que hay como dos posibilidades, se reduce a 2 las posibilidades. Es si el Partido Acción Ciudadana logra mantener a un miembro de su bancada en la presidencia de la Asamblea Legislativa, o si hay un cambio y es alguien de la oposición quien asume la presidencia de la Asamblea Legislativa. Don Belisario, cuando se le toma en cuenta todo este debate de agendas, el tema fiscal, hay un punto de giro muy importante, ¿verdad? Principalmente en esto. Sí, sin duda alguna, pero principalmente por pegar contra la pared al gobierno y al presidente Solís de cara a los ofrecimientos de campaña, y hacerle ver todavía a la opinión pública esas inconsistencias que se dieron entre lo prometido y lo actuado durante este primer año. El tema fiscal es un tema que trasciende partidos políticos y ha habido ya muchas muestras de la necesidad de poder hacer una reforma fiscal como tiene que ser. Aquí el tema de la oportunidad, y de ahí se puso don Luis Guillermo y el PAC una camisa de fuerza al decir: durante los primeros 2 años no hay
ninguna imposición ningún decreto de impuestos. Y esa camisa de fuerza los tiene ahorita amarrados, porque don Guillermo lo que quiere ahora es adelantar la discusión, aunque el impuesto llegue o se aplique después de los 2 años, lo cual era lógico. Lo que pasa es que la gente no entendió eso. La gente entendía que después de los años empezaríamos a conversar de los impuestos y que dentro de 6 años los aplicaríamos, ¿verdad? Que eso es lo que la gente entendió y mucha gente lo llevó así a la práctica. Lo que pasa es que salirse de ese concepto, de esos compromisos, es muy fregado para el gobierno. Entonces ahí va a estar el tema fiscal que subyace. Y por el otro lado, el tema del gasto, ¿verdad? Que es un tema fregadísimo ante la actitud de un gobierno PAC que lo pegan ayer mismo en la figura de don Henry con las horas extras de su chofer. Y entonces hace que se muestre la figura del presidente de la Asamblea Legislativa, figura prominente del PAC, no siendo consecuente con lo que se había postulado. Esto va a ser interesante en las próximas horas. Está clarísimo que el Frente Amplio no iba a apoyar a Otón, está clarísimo que la Unidad no iba a apoyar a Otón. Liberación Nacional había prácticamente señalado cuál era el derrotero que iban a seguir ellos. Entonces era como un ganar-ganar de Otón, ¿verdad? A mí me parece que lo que pasó antier y pasó ayer en la fracción del PAC es muy representativo de esa lucha salvaje interna en esos 12 miembros del PAC. Y que lo que estamos viendo ahorita son las secuelas de esas 2 sesiones bravas que hubo ahí, que hacen que Otón venga, aproveche la coyuntura, los medios de comunicación, se presente como el hombre más consecuente en materia de reducción de gastos, de austeridad, etcétera, etcétera. Y es lo primero con lo que abre ayer en su conferencia de prensa diciendo cerramos el cafetín. Y claro que a la gente le encanta escuchar que hay que cerrar el cafetín y vamos a exigirle al diputado que pague lo que se come. Aquí el problema es que no es la gente la que va a votar por Otón. Pero eso vende porque ya estamos en campaña. A mí me parece que ya se desataron los fuegos electorales y no está descartando Otón alguna posibilidad de tener que retomar ese liderazgo al interior del PAC fundacional, esos radicales que fueron los creadores de ese PAC. Y entonces él aprovecha la coyuntura mediática, sale que tiene 24 horas de gloria y ahora va a poder salir y decir, qué pena, no tengo dentro de los 57 compañeros, ni ninguno de los partidos políticos está dispuesto a sacrificarse por Costa Rica. Esto es lo que hay y esto es lo que queda. Entonces ahora sí, se repliega después de las 3 de la tarde y permitirá el juego de don Sergio Alfaro y del mismo presidente de la República para poder conformar una figura que sea potable para el Poder Ejecutivo. ¿Qué estaría en ese caso? ¿Como Marcela? Yo creo que Marcela no, me parece que ya no, ella se aventuró, sí. se vieron muy anticipada en el juego. Ella tenía que haberse quedado abajo, llevando con bandera de pendejo, debía haber navegado en esas aguas y haber esperado la coyuntura de estas, ¿verdad? Como ya lo están haciendo 2 figuras dentro del PAC. Ya hay 2 navegando con bandera, hay un hombre y una mujer que están ahí sabiendo que don Henry está delegitimado y que el Poder Ejecutivo no aceptaría a una Marcela Guerrero. Don Alex, ¿no está la figura, en este caso, según don Belisario, la figura oficialista de entre los 2 candidatos que quedan, ni doña Marcela ni don Henry Mora? Es correcto, digamos, al vencerse el plazo a don Otón y abrirse la posibilidad de una nominación distinta a la de don Otón, vuelve otra vez a lo interno de la bancada esta disputa. No es una disputa, digamos, es 2 bloques que hace un año se sobrepuso el bloque que no era el de don Otón y bueno, logró sus objetivos. Pero si algo logró don Otón es recomponer ese pacto de los fundadores. Pareciera que en esa bancada que otra vez pierde un miembro, recordemos que hace un año eran 12, y que fue en el transcurso de los días que empieza ya don Víctor a formar parte otra vez y se reconstituye la bancada de 13. Bueno, ahora nuevamente se reduce. Don Víctor se separa y entonces quedan 12. Y según lo ha manifestado el propio jefe electo de fracción, don Marco Redondo,
las decisiones se han tomado 7-5. Entonces, bueno, parece que la línea de pensamiento de don Otón, de doña Epsi, de don Marco Redondo, tiene mayoría. Y bueno, entonces aquí hay que ver si van a buscar un acuerdo que sume, trayendo a alguien de esos 5 que no compartieron la candidatura de don Otón, cómo van a hacer ese equilibrio, ¿verdad? Pero además creo que don Otón, si quienes lo hemos seguido en los últimos años, sabemos que él no solo va a salir a decir que bueno, no logró el apoyo de las demás bancadas, pero que sí, por unos puntos de esas reglas de buenas prácticas, se las va a negociar, las va a pedir que quien sea nominada o nominado por el Partido Acción Ciudadana se comprometa con algunas de ellas, no con todas, pero sí con algunas, y así terminar de lucir muy bien frente a la opinión pública. Yo he de reconocer, me parece que es digno de reconocer, don Otón Solís es un personaje político que tiene un brillante manejo de los tiempos y para poder posicionarse como a la gente le gusta ver a los actores políticos. Creo que hoy por hoy es la persona que mejor sabe cuándo aparecer y con qué discurso para lucir bien frente al electorado. Y eso es una condición natural de don Otón, y una vez más nos ha demostrado que él sabe muy bien cuándo moverse frente a la opinión pública con temas que, como bien dice don Belisario, hacen clic, conectan, agradan a quienes están siguiendo el acontecer político del nacional. Don Belisario, ganó don Otón, aunque no sea presidente de la Asamblea. Sí, en este escenario gana don Otón. Para mí gana aunque no sea el candidato mañana y aunque no sea presidente mañana a las 9 de la mañana. Me parece que él está jugando más allá del primero. Está jugando a otros aspectos importantes, como es amalgamar, retomar el partido e incluso en algún momento hasta desprenderlo dentro de un año o año y medio de la gestión de gobierno y intentar desde esa coyuntura poder presentarse ante los ojos de los electorados como una fuerte alternativa frente a José María Figueres, como candidato al otro lado, ¿verdad? Yo estoy ya visualizando la próxima contienda, ¿verdad? Tratando de desmarcarse ahí en la línea de poder ser ante los ojos del electorado esa persona que ha sido terriblemente consecuente con sus principios, que tiene una claridad de lo que hay que hacer en el Estado costarricense y que todo lo que ha pasado pues ha sido más de lo mismo. Yo he luchado, he peleado, pero no he podido, entonces denme a mí la oportunidad y verán que sí puedo, ¿verdad? Ese es el mensaje subliminal que está mandando don Otón Solís en este momento. En este contexto, ya saliendo de lo que han sido las negociaciones del PAC, hay un contexto que llama mucho la atención históricamente. En este momento hay una gran probabilidad de que el PUS y Liberación Nacional se unan por primera vez en la historia. Es algo completamente inédito, don Belisario. Ellos unidos para oposición también es una posibilidad muy grande que se está tomando fuerza en este momento. Es el retomar, don Alex, ¿se acuerda? Las cuestiones del PLUS, ¿verdad? De los pactos del PLUS para gobernar, y en este caso es el pacto para poder... lo mismo pero del otro lado. Lo mismo pero del otro lado de la acera, ¿verdad? Ok, para ver cómo se puede eventualmente manejar el tema. Yo comparto con don José María Figueres la aseveración de que la presidencia debe estar en manos del PAC, sea quien sea. Ajá. A mí me parece que eso es lo correcto. Creo que el Partido de Liberación Nacional ya lo entendió y ha hecho casi una renuncia tácita a aspirar a la presidencia del Congreso. Me preocupa que la unidad... esté como engolosinado, ha sentido como ese chiquillo con ganas de que le den el confite, ¿verdad? Y eso para mí es peligroso. Uh-huh. Y viendo la carta, comentábamos extra micrófono, don Alex y yo, que teníamos la percepción de que ahí se pusieron más párrafos de la cuenta. No había necesidad en algún momento de hacer
una apuesta tan grande, ¿okay?, para poder decir me salgo de esta negociación o no te doy el apoyo. Hubiese bastado con decir no y hubiese bastado con señalar dos razoncitas nada más de ese contenido de la carta. Me parece que ahí hubo un juego que no fue el adecuado por parte del PUS, que aparece o intenta aparecer como con muchas ansias de querer ejercer la presidencia. Bueno, y hablando de don Otón Solís, ya de última hora anunciamos en redes sociales, el Frente Amplio anuncia que no dará los votos a Otón Solís para presidir el Congreso. Ya definitivamente, solo falta que don Otón Solís salga en algunos momentos a decir no conseguí los 29 votos. Sí, eso es lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? Que les decíamos que el Frente Amplio había señalado que no, y ya estamos claros que la unidad no, entonces falta nada más que don Otón se despida, escuchar el discurso de Otón, porque le va a sacar punta, no cabe la más mínima duda que le va a poder sacar punta, y ver quiénes son los dos candidatos nuevos que van a emerger dentro del PAC, que me parece no son los que quedaron en la lista de ayer. Sí, no creo que sea, yo decía hace un rato que no es ni Marcela ni Henry. Marcela porque no es del agrado de Zapote, y Henry por todos los cuestionamientos que le dieron. Hablaba por ahí con un dirigente alto del PAC hace un ratito antes de venir por acá, y hablábamos de la posibilidad de dos figuras más, un hombre y una mujer, que estarían prácticamente emergiendo como posibles candidatos al consenso dentro de la fracción del PAC después de las 4 de la tarde que comiencen esos fuegos. Bueno, pero también hay que adicionar de la carta que envía la bancada de la Unidad Social Cristiana, que también le hace un guiño al bloque evangélico, al indicar, como parte de los compromisos que le piden a don Luis Guillermo y a don Otón, que no se tratarán temas que atenten contra la vida. Y eso en el lenguaje legislativo es lo que ha venido sosteniendo los diputados del Partido Renovación Costarricense, Restauración Costarricense y el Partido Alianza Cristiana Cartaginés. Entonces, ahí, digamos, lo señalo porque tiene un significado. Es la primera vez que recuerde yo de los últimos 12 meses en que la Unidad Social Cristiana se atreve a mandar una señal contraria al partido Frente Amplio. Este tema sí es un tema que es muy sensible para la bancada del Frente Amplio. Y entonces aquí sí se podría estar dando una ruptura que cambia totalmente la lógica que ha venido con la que ha venido operando el Parlamento, y se abren una serie de posibilidades. Y aquí ahora el Partido de Acción Ciudadana ahora le va a costar más poder acercar a una fracción como la de la Unidad Social Cristiana con la del Frente Amplio, si la Unidad Social Cristiana mantiene esta postura sobre temas como fecundación in vitro, que han generado mucha polémica en los últimos años en la Asamblea Legislativa. Ese es un escollo que puedo apreciar nuevo, porque esa no fue la actitud del Partido Unidad Social Cristiana de hace 12 meses, que les permitió al Partido de Acción Ciudadana suscribir un acuerdo con la fracción del Frente Amplio y un acuerdo con el Partido Unidad Social Cristiana. Y bueno, entonces pareciera que la Unidad Social Cristiana sí da el paso al frente para conducir el Parlamento. Y bueno, entonces ahora los focos van a también estar en la jefatura, en la reunión de fracción que inicia a las 4 de la tarde de la bancada del Partido Liberación Nacional. Porque ahí en esas, por cierto, están muy cerca de las dos salas de sesión de la Unidad Social Cristiana y del Partido Liberación Nacional. Ahí la prensa se va a dar gusto monitoreando quién baja o quién sube. Está una... ¿Y quién hace caras? Exactamente, para ver si se construye, porque vean las señales que hay en la mesa, digamos, fuera de lo que está alrededor de don Otón Solís. El tema fiscal, que sin duda los acerca con un grupo importante de diputados de la bancada de Liberación Nacional.
Y del movimiento libertario. Libertario. Y este guiño sobre los temas relacionados con la vida los acerca al bloque de 4 diputados que han conformado los distintos partidos denominados evangélicos. Y entonces, bueno, ya ahí, si uno suma, está habiendo una mayoría parlamentaria. Completamente. Solo con los cristianos, excluyendo a los del movimiento libertario, ya suman más de 29 votos. Entonces se abre una agenda interesante. Sí es importante llamar la atención de que mientras el Frente Amplio y Acción Ciudadana estén juntos, no hay posibilidad de amalgamar 38 votos. ¿Verdad? Que es otra señal que uno todavía se pregunta si alguien va a pensar en un bloque parlamentario que tenga o que agrupe al menos 38 votos. Y obviamente cuando empezábamos a ver qué significaba un paso al frente de Don Otón, uno decía, bueno, si logran 12 diputados del PAC juntarse con 8 de la unidad, eso suma 20, y 18 de Liberación, y entonces aparecía en el umbral ese número mágico de 38. Y podrían entonces más fácilmente apuntalar esos 38 acercando, por ejemplo, al bloque evangélico. Y entonces ya no tenemos 38, tenemos 42. Sin el PAC y el Frente Amplio, esos bloques no pueden funcionar. Entonces ahora vamos a ver cuál actitud toma el PAC fundacional frente a esta otra realidad. Sí. Aquí quienes seguimos la Asamblea Legislativa, especialmente en las últimas 4 legislaturas y como requisito único en el bipartidismo, cuando uno tiene interés en algo y quiere votarlo en un plazo razonable, si no lo hace con un procedimiento especial que requiere 38 votos, es muy difícil poder conseguirlo. Y entonces, bueno, es parte de esta dinámica que estamos viendo evolucionar. Mucho de la agenda que quiere impulsar las bancadas que tomen control, si la quieren lograr en 12 meses, la única forma de garantizar eso es que su bloque represente al menos 38 votos. Don Belisario, un llamado Mayo Negro encabezado por Unidad Social Cristiana. Usted era muy cercano. Ese es un buen término para discutir. ¿Qué es Mayo Negro y qué no es Mayo Negro? ¿Y para quién es Mayo Negro? ¿Y para quién es el Mayo Negro? Creo que estábamos hablando de eso, ¿verdad, don? Sí. Don Alex, usted ha sido un parangón muy bonito ahora, extra micrófonos, para que la gente pueda entender cuándo es Mayo Negro y cuándo no es Mayo Negro. Porque esas eran figuras o términos que se usaban más en la época del bipartidismo, ¿verdad? Cuando tenía un grupo 28, otro 27, o cuando las cosas estaban 30 por un lado, en la época de Luis Alberto Monge, creo que fue por ahí, ¿no? El último año de la administración Monge Álvarez es que yo recuerdo que se usó este término. Que exacto, y arranca la figura del Mayo Negro. Que es que la bancada de gobierno, con votos suficientes para elegir, eran 33 votos, 32 votos. Era la mayoría que había. Sí. Con votos suficientes para elegir, una misma postula una candidata y la unidad, en aquel entonces el Partido Unidad Social Cristiana, negocia. Que había celebrado la noche anterior. Correcto. Había tenido cena de celebración, actividades, mariachi, rosas, todo estaba. Y el día siguiente era nada más para ir a entronizarse, ¿verdad? Correcto. A juramentarse, nada más. Nada más. Y bueno, se da una negociación en donde la bancada, en esa fatídica madrugada del viernes, sí, o de la fatídica madrugada del 1 de mayo, sí, que es lo que la gente no cuenta, ¿verdad? Es decir, no entiende que esta negociación arranca hoy a las 9, pero a las 4 de la mañana todavía está muy vigente. Mientras unos duermen, no, otros están trabajando. Sí, y convencen a un grupo de diputados de esos 32, de esos 32, a votar por un candidato que no era el nominado. Del propio Liberación. Del propio Liberación. Y reciben el apoyo de la totalidad de los diputadas y diputados de la oposición, por lo menos de la Unidad Social Cristiana. Entonces eso no se le dice Mayo Negro por lo sorpresivo, ¿verdad? Fue contra todos los pronósticos, ¿verdad?
manejado con un secretismo total, porque obviamente cuando se hace de esa forma, si se filtra información, posiblemente entonces paren la votación, evitan la votación, se trata de recomponer. Y no, fue sorpresivo, manejado sorpresivamente, y ahí se acuñó. Creo que también por los propios diputados de la bancada de Liberación, que denominaron ese día como el Mayo Negro, ¿verdad? Y ahí se quedó. Yo creo que eso no, por ejemplo, no ocurrió cuando se eligió a don Juan Carlos Mendoza. Porque lo cierto es que antes de las 9 de la mañana habían documentos, compromisos públicos de bancadas que juntas permitían la elección de don Juan Carlos, ¿verdad? Y entonces, si bien es cierto, podía interpretarse en qué momento, si iba a ser en primera o en segunda votación, o que si iba a ser rápido o lento, si había, digamos, había una voluntad de la oposición, que en ese momento era mayoritaria, porque ya era una conformación multipartidista, de no permitir la Liberación asumir la presidencia. Bueno, y luego se concreta, ¿verdad? En una sesión muy accidentada, de mucha confrontación, pero finalmente se impone el deseo de la oposición de tomar el control de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y bueno, aquí quienes nos gusta la historia parlamentaria, pues siempre indicamos que Mayo Negro se refería a eso que ocurrió en el inicio del cuarto año de la administración Monge Álvarez, cuando se da esa sorpresa. Y es que la verdad también es que una gran parte de la prensa que cubría la Asamblea Legislativa tampoco se lo esperaba, fue muy sorpresivo. Entonces eso hace que además tenga más impacto. Estaban quizás en su zona de confort todos. Bueno, es que una bancada de 32 de 57. Sí. No, que habían celebrado la noche, que habían cenado, que habían disfrutado, que tenían serenata. Tienen que moverse 5. Que desayunaron. De la propia bancada para que no tenga mayoría. Estaba muy difícil, sin embargo lo lograron. Y bueno, mañana lo que pareciera es las conformaciones multipartidarias tienen algo bueno que yo he señalado, y es que se transparentó la negociación, en el sentido de que antes de que se vote, las bancadas fijan su posición. Esto no ocurría antes. Y es más fácil determinarlo. Antes se mantenía cierto suspenso sobre las negociaciones y cómo era que se desarrollaban, y se conocía el alcance de las mismas después de la elección. Ahora no, ahora se asumió especialmente con mucho rigor, sobre todo a la prensa, le obliga a las bancadas a que anuncien cómo van a votar y por qué van a votar antes de la elección. Y eso, bueno, eso nos permite mañana a las 9 o minutos después de las 9 conocer cómo se van a conducir las bancadas en el Parlamento. Sí, yo creo que ya mañana los desayunos ya se tiene que ir perfilando. Aún terminando el desayuno a las 8:30, se ha dado el caso de que ni siquiera están conformados los grupos o los votos, y entonces se llega a las 9 de la mañana y se pide receso. Y se intenta primero organizar, porque no necesariamente se llega con los 29 votos. En el caso, recuerdo la elección de Rolando Laclé, creo que fue la más accidentadas por toda la cantidad de votaciones. Don Mario Redondo. Fue de Mario. También, sí. Porque ese es fueron un muchas aspecto votaciones. Importante del reglamento. Tengo entendido que después de la tercera votación no hace falta tener los 29 votos, sino la mitad más uno. Aquel primer año de el gobierno de don Abel Pacheco, que recuerdo que presidía doña Daisy. Le tocó una elección de presidente maratónica. Que rezaba doña Daisy. Que además acomodaron las votaciones de forma tal de que después de la tercera no se podía definir. El resultado no permitía. Tenían un 28-28. Entonces, ¿a quién le sumo el voto nulo?
Sí, completamente. Bueno, además que hubo un pasaje que la dinámica provocó más bien que el primer presidente que se eligiera fuera de la oposición, que luego renunció. Exacto. Entonces, eso alargó más. Don Luis Paulino, creo que era, ¿verdad? Correcto. Don Luis Paulino, que lo eligieron y renunció. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esa sesión. A partir de esa sesión, ya ahora sí se hizo costumbre tomar desde el primer año de la administración de don Abel Pacheco. Ya a partir de ese año entendió la administración de la Asamblea que hay que tomar todas las previsiones, porque ahora las sesiones es imposible que la segunda sesión inicie a las 3 de la tarde. Sí, de hecho hace años, ¿no? ¿Verdad? Ya eso no se estila. Y ahora lo normal es que el señor presidente de la República realice su rendición de cuentas a las 6 de la tarde o más tarde si la sesión se prolonga. Son las 3:20, está demasiado interesante este análisis. De última hora, hace algunos minutos más bien anunciamos en Twitter, ya el PLN anunció que se reunirá a las 4 de la tarde con todas las fracciones, excepto el Frente Amplio y el PAC. Vamos a hacer la segunda pausa comercial y ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 23 minutos, ya estamos terminando Matices. Un saludo para la analista de Noticias Monumental también, doña Argentina Artavia, quien nos dice que esa es una de las razones por las que de un tiempo para acá se dan los famosos desayunos los 1 de mayo. Así se trata de evitar que se salgan del canasto, con respecto a la descripción que nos dio don Alex Ibaja. Bueno, interesante todas estas negociaciones. En un principio nos habíamos planteado, pero por evidentes razones tuvimos que darle un giro al tema principal de este programa. En un momento nos planteamos hablar sobre lo que ha sido este primer año legislativo, don Belisario, su resumen de este primer año. Muy simple, me parece que ha habido un rescate del prestigio de la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de percepción de la opinión pública, porque comentaba ayer con don Alex de que ha habido alguien sin proponérselo o proponiéndoselo, pero la cuestión es una coyuntura que ha hecho que la mira telescópica de la opinión pública y de los periodistas ya no se dirija tanto al Congreso, sino a Zapote, a la Casa de Cristal. Y entonces la gente está viendo que durante este año ha habido una Asamblea Legislativa beligerante en el control político y le ha sacado provecho. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos gente sumamente valiosa en el control político, como Rolando González, como el mismo Juan Luis Jiménez Zúcar de Liberación, Otto Guevara, Mario Redondo, la misma gente de vez en cuando en el Partido Unidad, dependiendo de... la cuestión es que estos han logrado volcar la mira telescópica de la presión de la opinión pública hacia Zapote. En cuanto a la riqueza de las legislaciones, yo siempre he dicho que que una asamblea no se debe medir por la cantidad de leyes, sino muchas veces por la calidad de las leyes. Y en esto le han dado algunas ventajas al Poder Ejecutivo, dándole banca de desarrollo, por ejemplo, permitiéndole a pesar de todo Ruta 32, que es una cuestión que se da, la ley de expropiaciones, que también era importante, y hay cosas valiosas que la Asamblea ha dicho y ha hecho este año legislativo, de tal manera de que uno como exlegislador y amante del sistema parlamentario, se siente uno como muy satisfecho de que se detuvo esa caída libre que había en la mala percepción del trabajo de los legisladores o de la Asamblea Legislativa como tal, y hoy por hoy, para tristeza del Poder Ejecutivo, la mira está ahí. Y dentro de unos poquitos años, apuéstele y póngale de firma esto, la mira estará en la gestión del Poder Judicial de Costa Rica, que Don será Alex. el patito de la fiesta. Don Alex, el Sí. primer año de la Asamblea. El desarrollo del control político parlamentario en este año se ha caracterizado por llamar la atención de la opinión pública a situaciones que se producen fuera del Parlamento. Y eso es una importante
muy importante recomposición del control político, y aquí también juega un papel muy, pero muy relevante el fundador del Partido Acción Ciudadana. Porque cuando el fundador del Partido Acción Ciudadana, don Otón Solís, hace labor de control político hacia su gobierno, hacia un gobierno de su partido, pues claro que la atención es mayor, ¿verdad? Eso es, en el pasado esto ha ocurrido. Un diputado, don José Miguel Corrales Bolaños, también hizo este tipo de control político, ¿verdad? Tal vez un antes y un después lo marca la comisión especial que estudió los asuntos relacionados con el narcotráfico, ¿verdad? Ahí 3 diputados de gobierno y 3 diputados de la oposición firman un dictamen que luego se aprueba en el Pleno, que juzga severamente acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y en ese momento el papel de control político se hace preponderante, y pareciera que estamos en una nueva edición de que eso vuelva a ocurrir con impacto similar a como lo fue en esa época. Muchas gracias, don Belisario Solano, analista legislativo de Noticias Monumental, don Alex Ibaja también. Mucho gusto. Y por cierto, reiterar la invitación, mañana a partir de las 9 de la mañana, la primera sesión solemne desde la Asamblea Legislativa. Ahí va a estar todo el equipo de Noticias Monumental transmitiendo también simultáneamente la manifestación de trabajadores del 1 de mayo, y hoy a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental 3:28. Muchas gracias. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.